El pacto maldito. Siempre pensé que la oscuridad era un rasgo inofensivo, pero ahora sé que puede abrir puertas que jamás debieron abrirse. Mi nombre no importa, porque después de lo que viví ya no soy la misma persona. Todo comenzó cuando mi mejor amigo, Sergio, me invitó a una reunión especial. Habíamos escuchado rumores de un grupo clandestino que realizaba rituales antiguos en las afueras del pueblo. Decían que aquellos valientes que participaban podían obtener poder, fortuna o cualquier deseo a cambio de un pequeño sacrificio. Acepté, pensando que sería una experiencia emocionante. La reunión tuvo lugar en una vieja casa abandonada, rodeada de un bosque denso que parecía tragarse la luz. Cuando llegamos, un hombre encapuchado nos recibió en la entrada. Su voz era grave y pesada, como si cada palabra estuviera calculada para helar la sangre. Solo los valientes entran, nos dijo. Una vez que cruzan la puerta, no hay vuelta atrás. Sergio me miró con una mezcla de emoción y miedo. Ambos dimos el paso adentro. La sala estaba iluminada únicamente por velas rojas colocadas en forma de pentagrama. Había símbolos extraños dibujados en el suelo y un olor a azufre impregnaba el aire. Nos hicieron sentar en un círculo junto a otros participantes. Éramos 6 en total. El líder comenzó a hablar en un idioma extraño mientras levantaba un cáliz lleno de un líquido oscuro. De pronto, la temperatura bajó y un viento helado comenzó a soplar dentro de la sala, aunque no había ni siquiera ventanas. Hoy abrimos el camino, dijo el líder. Ustedes serán los portadores de la verdad oculta. Uno por uno nos pidieron que bebiéramos del cáliz. Cuando llegó mi turno dudé un poco, pero Sergio me susurró: es solo un ritual, no pasará nada. El líquido era espeso y amargo, como si estuviera bebiendo sangre vieja. En cuanto tragué, mi vista se nubló y sentí un dolor punzante en el pecho. De repente, todos los sonidos desaparecieron y el silencio absoluto me envolvió. Cuando recobré la vista, ya no estaba en la casona. Estaba en un lugar oscuro como un suelo que parecía carne palpitante. Había sombras que se movían a mi alrededor, susurrando cosas que no podía entender. Una figura enorme emergió de las sombras. No era un humano ni un animal, sino algo indescriptible. Su forma cambiaba constantemente, como si estuviera hecha de humo y oscuridad. Sus ojos, 2 orbes rojos, se clavaron en mí. ¿Qué ofreces a cambio?, me preguntó con una voz que resonaba dentro de mi cabeza. Intenté responder, pero mi garganta estaba seca. Entonces la figura se rió y la risa se convirtió en un eco interminable. Sentí como algo dentro de mí se desgarraba, como si estuviera arrancándome el alma. Desperté en la casona rodeado de los otros participantes. Sergio ya no estaba. Pregunté por él, pero nadie me respondió. Solo el líder, con una sonrisa macabra, dijo: los pactos tienen un precio y él lo pagó por ti. Desde entonces he tenido pesadillas todas las noches. Veo la figura en cada sombra, escucho sus susurros en el silencio y siento su presencia cada vez que estoy solo. Sé que no fue un sueño. Lo que vi, lo que sentí, fue real, y ahora sé que un día vendrá por mí también. La puerta prohibida. Siempre fui escéptico. Los fantasmas, demonios y maldiciones eran cuentos para asustar a los niños. Pero todo cambió una noche cuando, por curiosidad y arrogancia, crucé la línea que no debía. Trabajo en una universidad vieja, de esas llenas de historias de fantasmas y pasillos que parecen esconder secretos.
Mi puesto como vigilante nocturno me daba acceso a lugares donde pocos se atreverían a ir. Una de esas áreas era el sótano, cerrado por décadas y cubierto de advertencias absurdas. No abrir bajo ninguna circunstancia era una de ellas. Esa noche, la curiosidad me venció. Encontré la puerta. Era de madera vieja, casi podrida, con cadenas oxidadas que parecían más decorativas que funcionales. Lo extraño era que, al acercarme, sentí una presencia, como si algo estuviera del otro lado. No podía explicar por qué, pero sentía que me llamaba. Me tomó solo unos minutos romper las cadenas. La puerta crujió al abrirse y un hedor insoportable salió de la oscuridad. Era como una mezcla de carne podrida y algo metálico. Encendí mi linterna y bajé por las escaleras. El sótano era enorme, más de lo que imaginaba. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, algunos en idioma que no reconocía. Había dibujos que parecían representar sacrificios y figuras deformes. Por lo que me llamó la atención fue una mesa en el centro, cubierta de velas negras que todavía ardían, como si alguien las hubiera encendido momentos antes. En la mesa había un libro, grande y viejo, con una cubierta de cuero extraño. Contra mi mejor juicio lo abrí. Las páginas estaban llenas de escrituras indescifrables y dibujos bastante perturbadores. Uno de ellos mostraba una figura humanoide con extremidades alargadas y un rostro sin rasgos, salvo por una enorme sonrisa. De pronto escuché un susurro. No venía de una dirección específica, sino de todas partes. Era una voz que no hablaba, sino que sentía dentro de mi cabeza. «Llévame contigo», decía. Solté el libro y retrocedí, pero la voz se hizo más fuerte. Las velas se apagaron de golpe, dejando la habitación en una oscuridad total. Y entonces lo vi. Una figura emergió de las sombras. No caminaba, sino que parecía deslizarse hacia mí. Sus brazos eran largos y delgados, como ramas secas, y su rostro no tenía ojos, nariz ni boca, pero sabía que me estaba mirando. Corrí como nunca en mi vida, subiendo las escaleras y cerrando la puerta detrás de mí, pero no importó. Al llegar al pasillo, las luces comenzaron a parpadear. Mi reflejo en los cristales se movía distinto a mí, como si algo estuviera burlándose de mi intento de escapar. Esa cosa me siguió toda la noche. No sé cómo le hizo, pero lo sentía detrás de mí todo el tiempo, en cada sombra, en cada rincón oscuro. Incluso ahora, mientras escribo esto, lo siento cerca. El libro, no sé cómo, pero apareció en mi casa. Lo tiré, pero siempre regresa. Cada noche las páginas están abiertas en un nuevo dibujo, siempre más perturbador que el anterior, y cada vez el susurro regresa a mi cabeza. La maldición de las brujas. Siempre fui incrédulo con las leyendas de mi pueblo, pero todo cambió la noche que decidí quedarme en el rancho de mi abuelo, un lugar viejo y apartado, rodeado de colinas. Esa noche, mientras intentaba dormir, un extraño sonido me despertó. Era un lamento, casi un grito que provenía del campo. Tomé la lámpara de aceite y abrí la ventana. Al iluminar hacia afuera, vi una figura encorvada junto al maizal, apenas distinguible entre las sombras. Parecía una anciana, con un rebozo negro que cubría su rostro. Me quedé paralizado, pero mi curiosidad me empujó a salir. Al acercarme, sentí como la temperatura bajaba drásticamente. Cuando estuve a unos metros, la mujer levantó la cabeza, y lo que vi me heló la sangre por completo. Su rostro era un cráneo descarnado, con ojos completamente negros y una sonrisa
que no pertenecía a este mundo. Tú, dijo con una voz rasposa y cavernosa, pagarás por lo que me hicieron. No entendía qué estaba sucediendo. Corría hacia la casa mientras escuchaba cómo su risa se mezclaba con el viento. Cerré todas las puertas y ventanas, pero eso no la detuvo. Unos golpes violentos comenzaron a resonar en la puerta principal. La madera crujía como si fuera a romperse. Subí al segundo piso, pero los golpes se detuvieron. El silencio me puso aún más nervioso. De pronto, escuché un susurro detrás de mí. Me giré lentamente y ahí estaba ella, en la esquina del techo, pegada como una araña. Sus uñas largas y retorcidas rasgaban las vigas mientras se reía con una demencia aterradora. Recé con todas mis fuerzas y entonces, en un parpadeo, desapareció. Pero al amanecer, encontré marcas en la madera y huellas en el suelo como si algo se hubiera arrastrado por toda la casa. Nunca volví a ese rancho, pero sé que esa cosa sigue ahí, esperándome, esperando a que regrese. El grito del nahual. Todo comenzó cuando mi primo Luis y yo decidimos explorar el bosque detrás de la casa de mi abuela. Se decía que un nahual rondaba por esos parajes, pero como siempre, no tomamos en serio las advertencias. La noche estaba oscura y el único sonido era el de nuestras pisadas sobre las hojas secas. De repente, un aullido profundo rompió el silencio. No era el de un lobo ni el de un coyote. Era algo más gutural, más bestial. Luis intentó bromear para calmar los nervios, pero yo sabía que algo no estaba bien. Seguimos caminando hasta que encontramos un árbol con marcas profundas, como si algo con garras enormes lo hubiera rasguñado. Mientras lo inspeccionábamos, el aire comenzó a oler a hierro, como sangre. Entonces lo vimos. Entre los arbustos, una figura emergió. Era enorme, de más de 2 metros de altura. Su cuerpo era una mezcla grotesca entre humano y animal, cubierto de un pelaje oscuro y unos ojos rojos que brillaban en la penumbra. La criatura nos observaba con una intensidad que me dejó congelado. Luis reaccionó primero, intentando correr, pero la bestia fue más rápida. En un salto lo alcanzó y lo lanzó contra un árbol, como si no pesara nada. El golpe resonó en todo el bosque y me quedé paralizado, incapaz de moverme. Cuando la criatura volteó hacia mí, algo en su mirada me hizo sentir que estaba jugando conmigo. Dio un paso hacia adelante y entonces corrí como nunca en mi vida. Pude escuchar sus pisadas detrás de mí, pero por alguna razón no me alcanzó. Al día siguiente encontraron a Luis destrozado. Su cuerpo estaba irreconocible. Nadie quiso investigar más y yo todavía tengo pesadillas con esos ojos rojos que me acechaban en la oscuridad. La verdadera Llorona. Trabajaba como guía turístico en mi pueblo, llevando a los visitantes al río donde supuestamente se aparecía la Llorona. Siempre me burlaba de sus preguntas y los asustaba con historias inventadas, pero una noche todo cambió. Había terminado mi última ronda y decidí tomar un atajo por el río para regresar a casa. El lugar estaba oscuro y el único sonido era el de la corriente del agua. Mientras caminaba, escuché un llanto suave, como el de una mujer. Pensé que alguien necesitaba ayuda, así que seguí el sonido, pero cuanto más me acercaba, más pesado se volvía el aire, como si algo invisible me estuviera oprimiendo. Entonces la vi. Era una mujer alta, con un vestido blanco que flotaba como si no tocara el suelo.
Su cabello negro le cubría el rostro, y sus lamentos eran tan desgarradores que me hicieron temblar. Intenté retroceder, pero cuando lo hice, ella giró la cabeza hacia mí. Su rostro era un esqueleto, con cuencas vacías y una boca que parecía gritar eternamente. «Tú me los quitaste», me gritó mientras se lanzaba hacia mí. Sentí como sus manos frías me sujetaban del cuello. Intenté zafarme, pero era imposible. De repente me soltó y comenzó a llorar de nuevo, como si estuviera atrapada en su propia maldición. Cuando desperté, estaba tirado junto al río, completamente empapado. Desde ese día dejé de burlarme de las leyendas, porque sé que son reales, y sé que la Llorona, ella aún sigue ahí, buscando a quien culpar de toda su desgracia. Operación Zona Roja. Fui parte de un escuadrón de operaciones especiales. Mi nombre es irrelevante, porque después de aquella misión no soy más que un hombre roto, atormentado por cosas que nadie debería haber visto. Todo comenzó cuando recibimos órdenes de investigar una zona remota en la selva, cerca de la frontera. Las comunicaciones con una base experimental habían cesado abruptamente. El mando no dio detalles, solo que era de máxima prioridad. Éramos 7 hombres entrenados para enfrentar cualquier amenaza, o al menos eso creíamos. Llegamos en helicóptero al anochecer. La base estaba en ruinas, las puertas arrancadas, el equipo estaba destruido y manchas de sangre seca por todas partes, pero no había cadáveres. Esto no tenía sentido, murmuró Martínez, nuestro médico. Mientras inspeccionábamos el lugar, encontramos un laboratorio subterráneo, oculto tras una puerta de acero. El código de acceso estaba escrito en la pared, con lo que parecía ser sangre fresca. Adentro, el aire era pesado, casi irrespirable. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y documentos sobre experimentos. Había estado probando algo con prisioneros de guerra, algo que prometía mejorar las capacidades humanas, pero los archivos no explicaban qué había salido mal. En una de las salas encontramos una jaula gigante abierta. Adentro había marcas de garras, como si algo enorme hubiera intentado escapar. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito, un sonido inhumano que reverberó por todo el complejo. Nos movimos en formación, armas listas. La oscuridad era casi total, salvo por las linternas de nuestros cascos. De pronto, algo se movió frente a nosotros, una figura encorvada y rápida, que desapareció antes de que pudiéramos reaccionar. ¿Viste eso?, preguntó Ramírez con la voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon y un chillido ensordecedor nos dejó sordos por unos segundos. Cuando las luces volvieron, Morales, nuestro artillero, ya no estaba. En su lugar había un rastro de sangre que llevaba hacia un ducto de ventilación. Lo que sea que nos estaba cazando no era humano. Su velocidad, su fuerza, era como si enfrentáramos a un depredador diseñado para matar. Uno por uno comenzó a eliminarnos. A Vega lo encontramos partido en dos, sus entrañas colgando del techo como decoración grotesca. A Martínez lo escuchamos gritar por el comunicador, pero cuando llegamos solo estaba su casco, con marcas de dientes que no correspondían a ningún animal conocido. «No es uno, son varios», gritó Ramírez, disparando hacia las sombras. Fue ahí cuando los vi por primera vez, criaturas deformes, mezcla de humanos y algo mucho peor. Tenían extremidades largas y afiladas, piel grisácea cubierta de llagas y ojos que cubrían y brillaban en la oscuridad, como los de un depredador nocturno.
Pero lo peor era su rostro. No había emoción, solo un hambre infinita. Disparamos todo lo que teníamos, pero las balas apenas los detenían. Uno saltó sobre Torres, arrancándole la mandíbula de un solo tajo. En el caos encontré una sala con una computadora que aún funcionaba. Los archivos explicaban la verdad. Los científicos habían usado un virus experimental para crear soldados perfectos, pero el virus mutó, convirtiendo a los sujetos en máquinas de matar sin control. El complejo estaba sellado porque no querían que la infección se extendiera, y nosotros, como buenos soldados, habíamos abierto la puerta sin siquiera saberlo. Logré escapar, pero no por valentía. Me escondí mientras ellos terminaban con los pocos que quedaban de nosotros. Sus gritos resonaron en mi cabeza durante horas. Ahora estoy aquí escribiendo esto desde una habitación de motel, lejos de cualquier civilización. Sé que vienen por mí. He visto sus ojos en las sombras. He estado y he sentido su aliento en mi nuca. No importa cuánto corra, no hay escape. Lo que vimos en esa base no debió existir nunca. Y si estás leyendo esto, reza para que nunca lleguen a tu puerta.